Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, giros en la historia por designio divino. Hay gente que cree que Dios está tan ocupado o quizá tan distante que ya no está manifestándose y activando su voluntad y su poder en los asuntos humanos. Hay quienes creen que Dios simplemente nos dio la espalda y se olvidó de nosotros y nos dejó a nuestra suerte. Pero sabe, tanto en la historia de un individuo como en la historia de una familia o en la historia de una nación, a veces se dan giros que nos preguntamos, pero aquí, ¿qué fue lo que pasó? Algo que nadie advertía que podía suceder, algo que sucedió por cierta, ¿qué puedo decir? Por ciertas circunstancias que se alinearon y sucedió lo inesperado. Pues saben, a veces hay giros en la historia, individual, familiar, nacional, que es por intervención divina. Ahora la gran pregunta sería, ¿cuándo es que Dios hace eso? ¿Cuándo es que Dios interviene en la vida de una persona? ¿Cuándo es que Dios interviene en la vida de una nación? Bueno, con eso tiene que ver nuestro tema y eso será explicado. Giros en la historia por designio divino es nuestro tema de hoy. En el primer libro de Reyes, en la Biblia, capítulo 12 y verso 15, se lee algo sumamente extraño, algo curioso, que tiene que ver precisamente con una afirmación de esos giros que suceden por designio de Dios. Miren lo que aquí leemos. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Es un gobernante que le da la espalda a su pueblo. El rey no prestó atención al pueblo. Y noten la explicación. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. ¿Qué sucedió? Un rey se vuelve terco, se vuelve necio, se va en contra de la voluntad de Dios y en contra de su mismo pueblo, del corazón de su pueblo. Y eso sucede porque debía cumplirse en ese tiempo una palabra tiempo atrás dada por uno de los profetas. Saben, Dios ha estado hablando mucho a las naciones. Hay distintos momentos que están viviendo las naciones, distintas temporadas. Y Dios está tratando con las naciones del mundo. La nuestra no es una excepción. Y hay cosas que están sucediendo y otras que están por suceder por designio divino. Es cuando Dios permite ciertas cosas y de alguna manera da un cierto empujoncito, digámoslo así, para el cumplimiento de otras solo porque Dios está haciendo giros en la historia. La historia no la escribimos nosotros a solas, amigos. Esto no se da solamente por voluntad colectiva o voluntad de los políticos o por voluntad de un individuo, porque estos giros se pueden dar en su historia familiar también. A veces se da porque Dios está actuando, porque Dios está tratando con individuos, con familias y con sociedades en general. Y esta es una buena muestra. Ahora, ¿cuándo es que eso sucede, amigos? ¿Cuándo es que se operan giros en la historia por designio divino? Vamos a trabajar con esta pregunta y la primera respuesta es la siguiente. En primer lugar, se operan giros en la historia por designio de Dios cuando Dios decide tratar con el pecado. Cuando Dios decide tratar con el pecado. Dios, amigos, no es indiferente a nuestro pecado. El pecado humano ofende a Dios.
Y los pecados se pueden traducir en pecados individuales, donde cada uno responderá a Dios por lo malo que haya hecho, todo aquello que contrarió las leyes de Dios. Pero también hay pecados colectivos y hay pecados estructurales. También los pecados estructurales tienen que ver con naciones donde las leyes se vuelven en contra de Dios. Las leyes atacan los principios del reino de Dios entre los hombres, y entonces ese pecado estructural Dios lo toma en cuenta, y en su momento Dios trata con naciones. Dios puede tratar con gobernantes inclusive. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que hay giros en la historia por designio divino cuando Dios está y se decide tratar con el pecado. No es indiferente Dios al pecado, y del pecado ya se dijo en la palabra cuál es el resultado de él. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si los individuos, si las familias, si las naciones atendiésemos a la palabra de Dios y viviésemos en razón de ella, si quienes gobiernan y legislan tuvieran en cuenta la palabra de Dios y decidieran no contravenir ninguno de los mandamientos y las leyes de Dios, habría bendición por todos lados, habría prosperidad. Pero ¿a qué se debe tanto desastre natural? ¿A qué se debe tanto empobrecimiento? ¿A qué se debe tanta confusión y tanto conflicto? Se debe a que los seres humanos, desde lo individual hasta lo corporativo, prácticamente hemos caminado en sentido contrario, y no solo en sentido contrario, sino ofendiendo también a Dios. Entonces Dios decide tratar con el pecado y opera giros en la historia. Como segunda respuesta, se operan giros en la historia por designio divino cuando llega el tiempo para el cumplimiento de ciertos propósitos divinos. Como lo que leímos, dice que todo esto ocurrió por la voluntad de Dios, porque Él cumplía un mensaje que había enviado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías. Hay profetas que han hablado aquí en nuestro país de cosas que van a suceder, y aunque no sean del agrado de la mayoría, eso va a suceder porque Dios no echa por tierra la palabra de sus profetas. Y la palabra nos dice que atendamos la voz de los profetas. Quizá no todos los profetas son, que diría, del agrado de todos. Quizá hay algo en su forma de ser, en su personalidad y aún en su forma de decir las cosas, pero eso es aceptable, porque en la Biblia encontramos profetas de todos los estilos, de todos los calibres y con todas las personalidades, muchas de ellas disímiles. Así es que no podemos nosotros rechazar la palabra de un profeta solo porque su personalidad no nos agrada. Entonces ahí está, cuando llega el tiempo para el cumplimiento de ciertas palabras que Dios ha dado, entonces Dios va a intervenir. Porque les digo algo, no somos nosotros que vamos a cumplir las palabras de Dios, sino Dios mismo va a cumplir sus diseños, va a completar sus diseños, va a cumplir con sus propósitos y con sus designios. En tercer lugar, y siempre respondiendo a la interrogante, ¿cuándo es que se operan giros en la historia por designio divino? También se operan cuando hay falta de arrepentimiento sincero. Hay una escritura que para mí es crucial. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué interesante concepto, tiempos de refrigerio. Refrigerio es descanso, refrigerio es refrescamiento, refrigerio es una pausa para recobrar el aliento. Ese tiempo de refrigerio se activa mediante el arrepentimiento del ser humano y el perdón que Dios le otorga. Significa que los individuos necesitamos vivir más cercanos al arrepentimiento. Las familias debemos vivir más en intimidad con una actitud de arrepentimiento. La iglesia del Señor debe vivir en un espíritu de arrepentimiento. Los gobernantes deben actuar en un espíritu de arrepentimiento. Y cuando hay un arrepentimiento así que viene desde el individuo hasta lo estructural,
entonces Dios trae tiempos de refrigerio. Creo que todos los intercesores en las naciones deben levantarse en este tiempo porque las naciones están en llamas con problemas de todo tipo. Hay guerras y rumores de guerra, hay pestes, hay hambres, hay destrucción ecológica. Necesitamos volcarnos en arrepentimiento delante de Dios y abrir el espacio para que Dios nos hable en términos de arrepentimiento y no solo en términos del tipo de promesa que quizá suele gustarnos. Entonces dije que Dios opera giros en la historia cuando hay falta de arrepentimiento sincero en los seres humanos, tanto creyentes como incrédulos, como inconversos. Y finalmente se operan giros en la historia por designio divino cuando la gente no busca a Dios de todo corazón. Una cosa es arrepentirse de todo corazón, otra cosa es buscar a Dios de todo corazón. La búsqueda de Dios muchas veces se convierte en cultos de entretenimiento, palabra light, palabra suave que no conduce a la gente a conectarse realmente con Dios. Los pastores, en la última década, si no es que más, ahora los pastores combinan otros títulos con su ministerio. Hay pastores que utilizan distintas modalidades. Hay pastores que son, a la vez de ser pastores, expertos en coaching. Lo siento, pero predica la palabra. Si eres hombre de Dios, déjate de inventos. Nada de eso de coaching. Predica la palabra es suficiente. Y no estoy en contra yo de asesorías de cierto tipo entre los humanos, pero sí nosotros los hombres y mujeres de Dios debemos de tener claramente definido cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro oficio. Entonces, lo que estoy tratando de remarcar es que no estamos dirigiendo a la gente a buscar a Dios de todo corazón. Como dije, cultos que son dirigidos a entretenimiento, música donde se canta para el estado de ánimo y no para la exaltación de Dios. Creo que necesitamos pensar seriamente en todo esto, tanto desde nuestra devoción privada hasta lo que es la devoción que llevamos a cabo de manera corporativa en el cuerpo de Cristo, me refiero en la iglesia. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Primero de Reyes, capítulo 12 y verso 15. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Note, hay ya un rompimiento entre pueblo y gobierno, es decir, pueblo y su rey. Y el autor añade, este giro en la historia, miren cómo lo llamó, este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Está indicando con toda claridad giros en la historia por soberanía divina y hemos estado preguntando y respondiendo por qué causas eso sucede. La pregunta en cuestión ha sido ¿cuándo se operan giros en la historia por designio divino? Y hay al menos 4 condiciones que hacen que se active esa intervención divina. 1. Cuando Dios decide tratar con el pecado de los individuos, de las familias, de la iglesia y de la nación. Número 2. Cuando llega el tiempo para el cumplimiento de ciertos propósitos divinos que han de cumplirse porque Él es un Dios de planes, es un Dios de diseños también para el género humano. Número 3. Se operan giros también en la historia por designio divino cuando hay falta de arrepentimiento sincero. Si hay algo que atrae la mano fuerte de Dios es la falta de arrepentimiento. Cuando la gente se endurece por el pecado y la gente comienza a no solo andar de espaldas a Dios, pero a ofender a Dios, las naciones también hacen eso. Como dije, hay pecados individuales, hay pecados familiares, hay pecados eclesiales, hay pecados estructurales que son los pecados de los políticos y de los gobernantes. Y cuando hay falta de un arrepentimiento y la gente está ofendiendo a Dios, Dios interviene y hace giros en la historia.
Y también sucede esto cuando la gente no busca a Dios de todo corazón. Son 4 respuestas a la interrogante. Amigos, la humanidad no lo está pasando bien. Nos hemos alejado peligrosamente de Dios y necesitamos volver a Dios de todo corazón. Amigos, de esta manera cierro el tema, de igual forma me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Giros en la historia por designio divino. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.